siempre está la pregunta por dónde andará pataperreando y seguramente que está esperando la final de mañana. Hoy sábado se juega la posición tercera y cuarta. Le han dado poca pelota, bueno, justamente, ¿no? Le han dado poca pelota al partido este de tercero y cuarto, pero la trascendencia la tiene el partido de mañana, ¿no? Es decir, la final. Pero hay otras cosas que se están moviendo. Recibo algunas cuestiones vía internet. Lo del tipito este que quieren ahorcar por protestar en Irán. Bueno, ella sabrá. Y la ignorancia supina que tiene todo el sistema del fútbol respecto de estas cuestiones. Y la pregunta que me hago es: ¿por qué se va a interesar semejante negocio en adoptar una postura humana, digamos? Si es un negocio monstruoso y monumental, ¿qué estamos esperando de ese negocio? ¿Qué estamos esperando de los jugadores? Digo, a ver qué dice Melissa Trad-Malmoth. Melissa, ¿estás ahí? Hola, Kiki, ¿cómo andás? Y acá estoy preguntándome un montón de cosas. Veo. Sí. A ver, empezá a dibujar algunas respuestas. Bueno, hay mucho para decir. Creo que nos cuesta mucho a los argentines en este momento pensar en esas otras cosas que rodean al Mundial de Qatar. Sí. Porque por cómo vivimos el fútbol, ¿no? Y quién puede culparnos también en las condiciones a veces en las que se vive en la Argentina, los momentos por los que uno pasa. Sí. Creo que todo el mundo está un poco aferrándose a esa futura posible alegría de mañana, ¿no? Está todo el país muy manija y está Qatar muy manija también, todos los argentinos acá. Sí. Pero bueno, el mundo sigue, es muy cierto lo que vos decís, que bueno, detrás del fútbol hay un montón de cosas, ¿no? Y para mí, sinceramente, lo que te puedo decir es que me parece que es muy complicado analizar todo lo que hay detrás del fútbol por el nivel de doble vara que hay. O sea, Ajá. a mí eso como que me moviliza un montón, ¿no? Porque pienso, bueno, por un lado se ha dicho un montón que este es como el mundial más polémico que ha habido hasta ahora. Sí. Digo, primero, no sé si lo llamaría el más polémico, teniendo en cuenta que, digo, Argentina vivió el mundial del 78 en plena dictadura, con centros de tortura, a un par de metros, ¿no? Mientras se jugaba. Sí. Y me parece que es como que es muy difícil a veces hacer ese balance entre, bueno, está bien, claramente hay un montón de cosas en Qatar que no funcionan como de acuerdo al mundo que uno quiere o espera, ¿no? Ver algún día. Y al mismo tiempo vemos estas otras cosas que vos mencionabas, o sea, el jugador, por ejemplo, el jugador iraní, estamos hablando de Amir Nasser Assadani, Sí. un jugador de 26 años que fue condenado a pena de muerte en público, además, con todo el horror que, o sea, con esa imagen medieval que uno tiene Sí, claro. de esas, ¿no? De Sí. esas muertes en público, que fue acusado por básicamente nada, unirse un poco a las protestas, que todo lo que ya hemos hablado con vos, de hecho, ¿no? Lo que empezó con las mujeres en Irán, pero cómo eso se fue levantando, se fue corriendo la bola. Y básicamente tenés hoy en día, quizá, digo, hoy es un futbolista de Irán. Claramente hay miles de personas que han muerto en esas protestas a manos del régimen iraní. Claro. Pero en este caso, claro, lo que es como que pega mucho más de cerca. Es decir, o sea, hace nada estuvo la selección iraní aquí en Qatar jugando, ¿no? Y de repente tenés un futbolista profesional que se está enfrentando a una ejecución en Irán, justamente por unirse un poco a esta campaña por los derechos de las mujeres, por las libertades en su país. Y si te soy sincera, no tengo respuesta para eso. O sea, no sé cómo se hace, no sé hasta qué punto, o sea, qué puede hacer el fútbol por esas cosas. Podemos levantar la voz, claramente. ¿Qué se puede hacer más allá de eso? ¿Cuánta gente poderosa hay que mueve plata y un montón de cosas y que está involucrada en el fútbol? Que estuvo involucrada, de hecho, en el que el propio Mundial se viviese aquí en Qatar, acusada de esa situación, de un montón de situaciones de corrupción. Digo, ese mismo acto se cargó a toda la cúpula de la FIFA. Sí, señora. Sí. Así que es como que
O sea, el fútbol está muy embarrado hace mucho tiempo y al mismo tiempo uno quiere, es como creer en Papá Noel, ¿viste? Uno no quiere perder esa esperanza, es como ese momento en el que te despertás y empezás a ver que hay otras cosas más allá. Es complicado y sobre todo para una cultura tan futbolística como la argentina. Claro, yo estaba pensando en que, en definitiva, el fútbol es un juego. Y estamos depositando, me parece, demasiadas cosas en ese juego y teniendo en cuenta que en un punto deja de ser un juego y es una timba, es una apuesta. Fíjate que las publicidades de los sitios de apuestas abundan en los entretantos de las transmisiones de los partidos, es decir, que es una gran timba y aparte es un negocio tan gigantesco que conlleva determinado poder y le estamos pidiendo por ahí a un jugador que gana millones de dólares que se la juegue y se comprometa con determinadas cuestiones. Seguro se encuentran entre ellos o se reúnen entre ellos y uno dice, che, no nos metamos, nosotros somos jugadores de fútbol, no tenemos que ver ni con la política ni con los derechos humanos. Esto debe ser así y se debe justificar adentro. Pero yo también me pregunto, ¿para qué le pedimos a un jugador de fútbol que está metido en semejante negocio que se comprometa? Me parece que es al pedo el pedido. Sí, y hasta qué punto también, digo, cuando sos un jugador de fútbol y tu vida ha sido eso, yo me acuerdo cuando se armó el escándalo de que la Argentina iba a jugar en Israel. Sí. En un momento, creo que era un amistoso, y se armó un revuelo como internacional diciendo, che, la Argentina no puede avalar la situación de abuso de los derechos humanos de los israelíes hacia los palestinos en ese lugar. La Argentina no puede jugar ahí. Veo que los jugadores quedaron en el medio. Yo también me pregunto, ¿qué tanto un jugador de fútbol tiene idea del conflicto palestino-israelí, de las raíces, de cómo se dan las cosas, ¿no? Digo, me parece que está bueno entender el mundo en el que vivimos y claramente, digo, esta propia columna que hacemos con vos, Quique, la razón de existir un poco es esa, ¿no? Sí. Pero también siento que queda mucho trecho por recorrer para llegar a ese punto donde digamos, bueno, realmente somos conscientes no solo de lo que tenemos alrededor, sino que actuamos en consecuencia, ya sea desde el plano internacional o ya sea cualquier persona desde su casa haciendo algo por lo que pasa en su barrio, en su entorno. Pero yo aprovecho, yo sé que estoy hablando con el gran Quique Pessoa, la estrella de este programa que me entrevista a mí, pero yo te quiero hacer una pregunta a vos, Quique. Sí. Porque pensaba mientras me decías esto, somos de generaciones muy distintas, y cuando me planteabas todo esto del negocio, ¿no? Y de los jugadores involucrados o no con lo que pasa alrededor, me pregunto, ¿cómo era el fútbol antes? O sea, ¿era la misma cosa? O sea, ¿había este olor a podrido o para vos se vivía de otra manera? Yo creo que siempre hubo olor a podrido. Pasa que me da la sensación que no hablábamos con tanta soltura de esa podredumbre como hablamos hoy en día. Han habido cambios en los enfoques de los periodistas, sean comprometidos o no sean comprometidos. Hoy se habla con cierta soltura de esto. Antes se ocultaba muchísimo. Antes era casi, no te digo que estaba prohibido ventilar estas cuestiones, pero se hablaba menos de estas cuestiones. O sea que bueno, tampoco estoy muy autorizado. En el 78 yo trabajaba en una radio, no le daba bola a nada, yo no estaba comprometido con nada, o sea que no tengo ninguna autoridad para hablar del Mundial 78, salvo que acompañé al Mundial, le entrevisté al Flaco Menotti, trabajaba en una radio de Rosario y era sumamente popular, festejé el Mundial envuelto en una bandera en el centro. Bueno, esto es lo que yo viví personalmente. Otros murieron personalmente. O sea que bueno, pero digo, ahora me da la sensación de que podemos charlar con un poco más de soltura respecto a esto, sin que signifique que el análisis que se pueda hacer vaya a mitigar alguna situación, ¿no? No nos engañemos tampoco. No, bueno. Y de hecho me parece que vos sabés que viste que hubo mucho llamado a boicotear el Mundial de Qatar, ¿no? Sí. Por la situación de los derechos humanos, hubo muchos colectivos de distintos países que llamaron a boicotear el Mundial, a no venir, a no seguirlo.
Yo estoy como súper en contra de esa política, ¿no? Me parece que, primero que claramente es una propuesta sin pies ni cabeza, o sea, que vos boicotees el mundial y te pongas a jugar al fulbito en el fondo de tu casa, no quita que millones de personas alrededor del mundo lo van a estar viendo, o sea, no me parece efectiva la estrategia, pero además de eso, me parece que yo medio que esa es la política de boicotear, en mi cabeza la uno un poco mentalmente a esta política, viste, de la cancelación que se puso de moda, como cuando no te gusta un artista porque dijo tal o cual cosa o cometió algún delito, además, es como, bueno, lo dejamos de escuchar o lo dejamos de ver. Yo no comparto esa mirada porque me parece que no resuelve nada, o sea, me parece que es como parte de una cultura punitivista que cree que de esa manera resolvemos algo y en algún punto lo que va a pasar es que todo el mundo va a terminar cancelado, nada va a tener sentido, nada va a haber cambiado estructuralmente. Entonces, para mí, yo pienso incluso, yo no viví el Mundial del 78, no había nacido, pero una de las cosas que tengo más patente, además de algún video de los goles, de los festejos, es esa entrevista que le hizo ese periodista holandés a las madres de Plaza de Mayo. Y yo digo, bueno, estaba pasando, o sea, el fútbol estaba pasando, es una ironía, es una locura que el fútbol pueda pasar al mismo tiempo tan cerca de donde pasan las cosas más horribles que la humanidad ha podido provocar. Y al mismo tiempo digo, bueno, poner la mirada en realidad en esos lugares, para mí, tiene un poco más de sentido en mi forma de ver las cosas, ojo, es mi opinión, pero para mí tiene más sentido eso que la cuestión de decir, no, como acá las cosas están mal o no estamos de acuerdo, nos vamos, no lo vemos, o sea, la gente no va a dejar de sufrir porque vos digas, bueno, el mundial no se hace en Qatar. Me parece que al revés, que está bueno que ya que estamos acá, yo claramente no lo boicoteé porque estoy acá en Qatar, llegué a poquito, pero me parece que lo más interesante que podemos hacer es discutir algunas cosas mientras estamos acá, hablar con la gente, porque también me pasa mucho que me pasa que hay mucha gente que no se dedica al periodismo de internacionales, ¿no? Y que de repente, obvio, habla de internacionales cuando sea un mundial porque es lo lógico. Pero se dicen un montón de cosas que no tienen sentido, o sea, cosas de gente que no tiene idea de lo que es el mundo árabe, cree que el mundo árabe es todo lo mismo, que todos los países viven igual, que los derechos son como maltratados de la misma manera, que el mundo musulmán está mal y es una porquería sin mirar nunca, ¿no? La paja en esta cosa de lo que pasa dentro del catolicismo, lo que pasa dentro de nuestras propias religiones. Se dicen tantas cosas que a mí, por lo menos, estar acá me genera el incentivo. Como no soy periodista deportiva, además, obviamente vivo el fútbol desde la pura carne que nos genera nacer en Argentina. Pero yo siento que lo que yo puedo aportar en este lugar un poco es decir, bueno, separemos la paja del trigo, ¿no? O sea, hablemos de lo que está mal, definitivamente, pero tampoco hagamos de cuenta, o sea, si todo da lo mismo, si todo está mal, si todo es igual, entonces nada cambia también, ¿no? Porque entonces se vuelve como un problema imposible de resolver. Y la verdad es que hay un montón de cosas, como por ejemplo, principalmente esto, habrás visto que hace un par de años, sobre todo el diario The Guardian, el diario británico The Guardian, inició una serie de investigaciones sobre los migrantes muertos relacionados de alguna manera al mundial, ya sea directamente en la construcción de estadios o otro tipo de servicios, ¿no? que están disponibles para justamente para los fans. Todo eso trajo un montón de polémica. También es cierto que por toda esa presión internacional, ¿no? Y la presión hacia Qatar y la presión hacia la FIFA, hizo que un montón de leyes laborales cambiaran acá. O sea, no te voy a decir que eso cambió la realidad necesariamente, todos sabemos el trecho que hay entre que cambie una legislación y la realidad. Pero la verdad es que toda esa cosa, o sea, yo sigo escuchando a periodistas decir que acá existe el sistema de kefala, que es este sistema de como de patrocinio, ¿no? Donde las empresas traen migrantes del exterior, sobre todo pakistaníes, indios, gente de Sri Lanka, filipinos, y que llegan acá y les quitan el pasaporte y no se pueden cambiar de empleador, o sea que todo un sistema que está muy cerca de la esclavitud moderna. Sigo escuchando a gente decir que es una locura lo que pasa y la verdad es que Qatar eliminó ese sistema comparado a otros países árabes que no lo han eliminado, justamente en el marco del Mundial. A ver, eso no significa claramente un montón de los lugares que como fans atravesamos hoy en día en Qatar, lugares por los que caminamos,
han sido construidos por migrantes en una situación horrible de ese sistema de kefala, de un montón de cuestiones de vivir en condiciones de hacinamiento, etcétera. O sea, es una realidad, eso pasó. Pero también me parece que tenemos la obligación moral como periodistas, ¿no? De investigar un poquito más y decir, bueno, ¿qué pasó con eso? ¿No? Che, bueno, Melissa, estimada Melissa, estás en Qatar. ¿En qué lugar de Qatar estás ahora? Bueno, ahora estoy en un lugar que se llama Al-Wakra. Es un lugar más o menos, una parte de la ciudad que está más o menos cerca del aeropuerto, donde hay como un mercado viejo, todo está a la playa. Sí. Todo muy lindo. Es una ciudad muy extraña aquí, que para serte sincera, es los cataríes, y no solo los cataríes, la mayoría de los migrantes con los que hablé, están muy orgullosos de no solo de este mundial, sino de la ciudad que construyeron, porque todos me dicen que la ciudad como la vemos hoy, cuando Qatar fue elegida sede del mundial, no existía. O sea, ahí está. Lo que levantaron estos tipos en 10 años, o sea, es increíble, a costa, de nuevo, de un montón de cosas. Sí, está bien. Pero bueno, sí, hay una cosa del lujo que yo creo que las ciudades son como las personas, ¿no? Uno como que tiene química con una ciudad o no. Ajá. Y a mí me pasa que esta ciudad es muy linda, o sea, no, digo, es complicado visitarla para nosotros que estamos tan lejos. Sí. Pero claramente es una ciudad que tiene como mucho para ofrecer, como turísticamente hablando. Yo particularmente no conecto con esta ciudad porque, o sea, hay un nivel de lujo en lo que uno ve que está muy alejado obviamente de la situación de probablemente los migrantes que viven más en los alrededores, que me da esa misma sensación, viste, como de entrar a un country y sentir como esta cosa de todo este lujo alrededor y tan lejano de lo que vive el mundo, ¿no? Eso. ¿Tenés entrada para mañana? No, podés creer, he estado yendo, mira, acá la cuestión de las entradas en el Mundial es muy compleja, porque si uno consigue, yo estoy hace meses, o sea, de principio de año tratando de conseguir entradas, si uno accede a las entradas a través del sistema de la FIFA, no es carísimo, o sea, es lo que pagarías por ir a un recital. Digamos. Claro. No, realmente no es una locura, es una locura teniendo en cuenta la devaluación de nuestra moneda, eso sin duda, pero en general, comparando con lo que tiene que ver con otros eventos, no es tan caro. Ahora, me imagino que está todo emporcado por la reventa, ¿no? Exactamente. El problema es que, a la Argentina la quiere ver todo el mundo. O sea, la quieren ver los argentines, la quieren ver la gente que hincha por Argentina, la quiere ver la gente que solo quiere ir a ver a Messi. Entonces es imposible conseguir entrada y ahí tenés después, obvio, la vivada de la gente que compra una banda de entradas para después revenderlas. Y ahí está el problema, que obvio que la venden a niveles astronómicos. Yo he tenido mucha suerte porque el resto de los partidos que juega la Argentina, la posta es como irte un rato antes al estadio, porque la gente se la quiere sacar encima, te la termina vendiendo al precio más cercano a la página oficial. Y es lo que estaba haciendo. Pero sinceramente dudo que pueda conseguir para la final porque todo el mundo quiere ir. Y los precios, para que te des una idea, la gente que está ofreciendo en la reventa, está bien, hoy falta, va a bajar, pero igual la están ofreciendo a $3.000, Quique. O sea, explícame quién puede pagar eso. Disparate. Bueno, asentate afuera del estadio y debe haber unas pantallas gigantes, lo mirás allí y ya está. Sí, hay por todos lados pantallas y cosas. Lo importante, sobre todo cuando uno viaja sola, para mí, estar sola en un mundial, es nada, sentarte con otros argentinos, porque eso es lo que te... Ahí no importa a quién conoces, si vas con amigos, si vas con familia, si estás sola. Está bueno. La manija argentina aquí que, sinceramente, la gente acá habla de eso. O sea, estoy conociendo un montón de gente de acá y resaltan específicamente que ellos sienten que ir a un partido en el que juega Argentina lo sienten como electrificante, me dijeron por ahí. Bueno, cuídate mucho, por favor, nos volvemos a encontrar en cualquier momento, Melissa. Bueno, un abrazote, Quique, un abrazote a toda la audiencia, obviamente ya saben, siguen el Mundial, siguen la previa y todo, estoy haciendo vivos ahí en mi Instagram, Melissa Trad, PRAD. Así que lo seguimos por ahí y Quique, toda la fuerza. Yo no sé cuál es tu cábala, yo no sé cómo vos ves los partidos, pero seguí todo a rajatabla, te pido por favor. Un beso, chau.
Un abrazote. Chau. Bueno, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. Sí. No me quedé pensando en que solamente un cachitito sobre el cierre charlamos de las entradas, de la reventa y de esas cuestiones que están cubriendo todos los medios, que me interesó mucho lo que conversamos antes. Sí, esto, pensar un poquito. Melissa Trad Malmod, ¿y dónde la escuchaste? ¿Dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.